aprendiendo era a desarrollar interfaces con menús. Teníamos la barra de menú, el menú, la barra de menú tiene menús, los menús tienen items y estos items son objetos que son heredados o son hijos de botones. Entonces, por ello, para poder escuchar que se hace clic en ellos, implementábamos en la interfaz Action Listener en alguna clase para luego ver las acciones que íbamos a hacer cuando se le diera clic. Pero aquí viene algo bien interesante. Cuando nosotros implementamos el Action Listener, solo tenemos que modificar, darle un override a un método, a Action Perform. Pero si ustedes se acuerdan, cuando nosotros agarrábamos el Mouse Listener, ya ahí cambiaba un poquito la cosa, porque el Mouse Listener tenía estos 5 elementos que había que programar. Eso es muy poco eficiente si usted lo que quiere solamente es hacer una acción. Java le da la opción de, en vez de implementar una interfaz, heredar una clase. Y esas clases se llaman adaptadores. Los listener son interfaces, los implementamos. Los adapter son clases, las heredamos. Entonces, la clase mouse adapter me permite, en vez de tener que sobrecargar todos los métodos, únicamente sobrecargar el método que yo quiero utilizar. Pero para ello, ahí sí yo tengo que saber cómo se llama el método. Si usted me pregunta a mí, yo le voy a repetir lo mismo. Si va a ser una persona que se va a dedicar a trabajar con Java, pues sí está bueno que se aprenda esto y que se lo memorice. Por otro lado, si usted no va a trabajar con Java, pues tampoco dedique tanto esfuerzo en esto. Lo único es que los listeners son interfaces y los adapters son clases. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y como el listener es una interfaz, estamos obligados a sobrecargar todos los métodos virtuales. Como el adapter es una clase, pues solo tengo que darle override al que yo quiera modificar. Entonces, si lo que usted tiene era un componente, existe el correlativo para adaptador. Si usted tiene un component listener, pues va a tener un component adapter. Si usted tiene un container listener, pues va a tener un container adapter. Y así absolutamente con todos los listeners que nosotros teníamos. Básicamente, eso es para no tener que estarle dando un override, sino que, como les digo, solo modificar el método que queramos. En vez de darle a todos los de la interfaz, solo al que necesitemos. Algo para saber, ¿ok? Con eso, nosotros entonces oficialmente terminamos la interacción con elementos de la interfaz gráfica. Y está bien, ya nosotros podemos crear nuestras interfaces gráficas, manipularlas, jugar con ellas, personalizarlas. Pero si nosotros recordamos al inicio de este viaje, o sea, unas 6, 7 clases anteriores, yo les hablaba del viaje de los datos, que nosotros teníamos una interfaz gráfica o teníamos una ventana de comandos y nosotros teníamos que mandar esa información a memoria RAM. De ahí nosotros podíamos enviar y recibir desde persistencia, ya sea bases de datos o archivos de texto. Pues como nosotros ya terminamos de manejar la parte de interfaces gráficas, nos vamos a dedicar el día de hoy a hablar sobre cómo pasar los datos de la interfaz gráfica a la memoria RAM. Abarcado esto, podemos completar entonces pegándonos a un sistema gestor de bases de datos o a una base de datos. ¿Ok? Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una ventana que ya habíamos creado. Nosotros teníamos esta ventana y teníamos un panel de datos, pero lo vamos a modificar un poco. Y es que pensemos, ¿ok? Pensemos, fuera de la interfaz gráfica,
Veamos este pequeño diagrama de clases que nosotros tenemos acá. Yo voy a tener mi clase persona. Bien, yo tengo una persona, no hay ningún problema. Y yo luego tengo una clase directorio. El directorio, vean la relación que está acá, ¿ok? El directorio va a tener adentro a varias personas. Pero si yo elimino el directorio, las personas se van a eliminar. Eso lo aprendimos estudiando UML. Entonces, tenemos la clase persona y tenemos la clase directorio. De la clase persona, pues obviamente vamos a tener este folder, ¿no? Vamos a tener los setter y los getter y vamos a tener un método público llamado getData, que es el típico toString, que me permite sacar toda la información en una línea que sea una cadena. Y de la clase directorio, pues vamos a tener un método mostrar contactos, que lo que va a hacer es recorrer este objeto iterable y mandar a mostrar la información de cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos en diagrama de clases. Si yo les decía a ustedes, programemos esto, pues nosotros programamos la clase persona, luego programamos la clase directorio y luego nos íbamos a la terminal. Y en la terminal, pues, ¿qué desea hacer? Agregar una persona, modificar una persona, buscar una persona, mostrar todas las personas que tiene el directorio y lo programaba en ventana de comandos. Pero como ustedes ya son expertos en interfaces gráficas, lo que vamos a hacer ahora es pegar la interfaz gráfica a ese modelo de datos. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a ocupar, obviamente, primero es ver la clase persona. Bien, la clase persona, una clase persona común y corriente. La clase persona tiene atributos privados del tipo cadena, nombre, apellidos, número y jornada. Convenientemente, lo mismo que ya teníamos en el panel de datos. Tenemos un constructor parametrizado. Y aquí viene una decisión de diseño. No hay un constructor por defecto. Pero es que si yo voy a crear, si yo le voy a dar de alta a una persona en el sistema, es porque ya tengo los datos de la persona. Si usted tiene un sistema de matrícula y va a agregar un alumno, es porque ya tiene los datos del alumno. Si no tiene los datos del alumno, ¿para qué va a crear un objeto del tipo alumno? No lo va a tener ahí y al final no le agregó nada. En todo momento usted puede llenar un formulario y al final decir, ¿saben qué? Ya no quiero y le da a cancelar. Entonces, para crear una persona, obviamente tenemos que tener los datos de la persona. Y pues tenemos sus setter y sus getter, get nombre, get apellido, get número, get jornada, los setter correspondientes, nada nuevo para ustedes. Y teníamos el método getData, que me crea un string llamado contacto, que este contacto me concatena nombre, apellido, número y jornada. Eso es todo. Una clase de persona normal, sencilla, es una tupla, ¿sí? Es una tupla. Ahora vamos a ver, vamos a ver la clase directorio. Directorio tiene un atributo privado del tipo lista de arreglos, un array list, que va a contener elementos del tipo persona. Y este array list se va a llamar contactos, porque acordémonos de nuestro diagrama de clases. Un directorio tiene varias personas y le habíamos colocado, si ustedes se acuerdan, como nombre contactos. Y aquí lo tenemos. Pues contactos es un array list del tipo persona. Tenemos el constructor, que es lo único que hacemos en el constructor, pues instanciar ese array list. Y acordémonos, este new me crea en memoria dinámica un array list sin nombre llamando al constructor. Y luego ese array list lo asocio a contactos. Entonces, este contactos ya está inicializado como un array list. ¿Qué necesitamos nosotros? Más allá del setter y el getter,
Pues vamos a ocupar agregar persona, ¿sí? Recibe una persona y mando a llamar al método añadir de la ArrayList y guardo esa persona. Voy a necesitar mostrar contactos. Que mostrar contactos lo que hace es que me regresa ese ArrayList. Ojo con esto. Cualquiera pensaría que mostrar contactos me va a imprimir en pantalla la información. De hecho, lo ideal no hubiese sido llamarlo mostrar contactos, sino obtener contactos. Pero le he puesto mostrar contactos precisamente para hacer ese contraste. Cuando nosotros programábamos, estábamos acostumbrados a utilizar la ventana de comandos, la terminal. Entonces nosotros teníamos el método mostrar contactos. Acá lo único que hago es un for para un objeto iterable del tipo persona y a cada persona le mando a llamar el método getData y lo imprimía en el cout, en el system.out.println. Bien, pero yo ahora tengo interfaces gráficas. Yo no lo voy a imprimir en terminal. Yo lo voy a mandar a una interfaz gráfica. Entonces, mostrar contactos lo que hace es que me saca del directorio este ArrayList. Adicionalmente, voy a tener dos nuevos métodos, guardar archivo y cargar desde archivo. Guardar archivo lo que va a hacer es agarrar los elementos de la ArrayList y meterlos en un archivo de texto. Cargar archivo lo que va a hacer es agarrar un archivo y cada fila obtener las personas y agregarlas en este ArrayList. A estas alturas del partido, esto a ustedes no les debería de sorprender. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creamos un objeto de la clase que ocupamos e interactuamos con ella a través de su interfaz, dada por las características públicas, atributos y métodos que sean públicos. Pues bueno, vamos a utilizar un try catch. Ustedes ya son especialistas en manejo de excepciones y vamos a hacer un try con lo siguiente. Vean que este try yo le pongo entre paréntesis una como si fuera una función, ¿no? Y yo digo, ok, bien, voy a tener un objeto llamado flujo escritura de la clase FileWriter. Y aquí obviamente mando a llamar el constructor y le doy el nombre del archivo, FileName, ¿ok? Este archivo yo lo estoy colocando en la raíz del proyecto. Ojo con eso, porque si ustedes, yo estoy utilizando IntelliJ, que IntelliJ me deja la estructura de directorio normal. Si usted está utilizando Visual Studio Code, asegúrese que sea una estructura estándar. Entonces, en la línea 22, yo estoy diciendo que en la raíz del proyecto hay un archivo llamado Agenda M. Y aquí tengo Agenda M, que de momento tiene a María, a Pedro, a CC y a Triple S. ¿Ok? Ahí los tiene. Eso es lo que yo estoy diciendo. En la carpeta del proyecto vas a encontrar un archivo agenda.m. Si yo lo tuviera dentro de raíz en otro directorio, pues punto pleca, el otro directorio y donde lo voy a ubicar. Bien, pues aquí estoy haciendo el try inmediatamente para esto. Claro, dentro del bloque try está todo lo demás, sin ningún problema, pero, vean que lo que yo estoy haciendo es que cada una de estas sentencias ya pertenece al try. ¿Ok? Entonces, este paréntesis abre aquí y cierra en esta parte de acá. Dentro de este try estoy colocando dos líneas de dos sentencias. Primero, el objeto FileWriter, que se llama flujo escritura, y ahora voy a tener un objeto BufferWriter. BufferWriter me va a permitir controlar el buffer de memoria, ¿ok? Si alguno de estos dos falla, de entrada hago el catch. Si ninguno falla, aquí comienzo la llave para empezar. ¿Okay? Aquí comienzo la llave para empezar. Y miren qué es lo que estoy haciendo. Voy a hacer un for con un objeto iterable del tipo persona de contactos. ¿Quién es contacto? Este ArrayList de acá. Entonces, ahora voy a crear un string llamado datos persona. Para cada uno de los contactos estoy creando este string.
que si usted se acuerda, llevaba el nombre, coma, el apellido, ¿ok? El método getData, vamos a ver creo que si le doy aquí getData, miramos aquí getData, era nombre, coma, apellidos, coma, número, coma, jornada. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo con getData. Claro que sí. Regresemos a directorio. Bien. Entonces, ahora utilizo mi objeto de la clase BufferedWriter y digo el método write. ¿Ok? Write datos persona. Escriba este datos persona. Pero ¿dónde lo estoy escribiendo? Pues por eso al constructor de este objeto le pasé el archivo. Acá ingreso los datos de persona y acá creo una nueva línea. Cuando ya vacié todo el array list dentro del archivo, lo cierro y mando un mensaje. Aquí debería ser un show dialog, pero esto lo estamos haciendo en modo debug, porque cuando tengamos el ejecutable, acuérdense que no vamos a ver lo que mandamos imprimir aquí en terminal. Pues entonces system.out.println, contactos guardados en agenda. Si tuve un problema encontrando el archivo o pasándole el archivo al buffer o en algún otro lado de acá, pues aquí tengo el catch y es una excepción de entrada y salida, input-output exception. System no lo estoy tirando en punto out, lo estoy tirando en el log de errores. Escriba error al guardar archivo y obtengo el mensaje de mi objeto E. Abro el archivo, agarro el arreglo, vacío el arreglo en el archivo, cierro el archivo. No tengo ningún problema. El viaje de los datos. El viaje de los datos. Desde el directorio que yo tengo en memoria RAM a un archivo de texto en persistencia, en nuestra unidad de almacenamiento secundario. Bien, ok. Ahora, para cargar desde archivo, el viaje de los datos es al revés. Yo tengo que ir a mi almacenamiento secundario, en este caso es un archivo, no es una base de datos, abro el archivo, leo el archivo y lo mando a memoria principal, a memoria RAM. ¿Y dónde lo voy a mandar? Pues gracias a su curso de estructura de datos, usted sabe que aquí tiene una clase para un objeto que pertenece a una clase que tiene la estructura para poder almacenar esa información. Entonces tenemos el método cargar desde archivo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un try, pero ahora ya no es writer, es reader. Ya no estoy escribiendo, ahora estoy leyendo. Pues creo mi archivo de flujo de lectura, file reader, agenda M, ahora un buffered reader que le mando este archivo de acá. ¿Pude haberlo hecho en la misma línea? Claro que sí. Es decir, acá pongo new reader, esto de acá, o sea, yo pude haber hecho esto perfectamente en vez de tener flujo lectura. Claro que lo pude haber hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo lo tengo por separado, el mensaje de error va directamente en la línea. Si la línea es en el buffer, pues yo quiero que me diferencie el buffer del file reader. Empezamos otra vez nuestro bloque try, creamos un string línea y mientras línea que va a ser igual a lo que estoy leyendo, tráigame una línea de ese archivo, sea distinto de null. El null se suele dar con el end of file. Cuando ya tenemos un final de archivo, nosotros dejamos el null. Ojo con eso, porque los enter agregan una nueva línea en blanco. El archivo tiene que terminar en la última fila sin haber dado un enter. ¿Ok? Bien. Entonces, mientras sea esto sea distinto de null, es decir, mientras haya líneas en el archivo, vean que creo un arreglo del tipo string, que se llama datos persona. Datos persona agarra esta línea y hace un split utilizando la coma. Yo estoy creando un array y no le estoy poniendo el tamaño. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos
string, voy a crear un array acá, igual a frutas, y esto es igual a manzanas, frutas, y eso tengo que ponerle aquí, manzanas, coma, luego peras, y lo colocaba de esta manera, ¿ok? Nosotros hacíamos esto. Es exactamente igual, solo que aquí este MP lo estoy obteniendo de este línea split. Porque si ustedes se acuerdan, a mí me daba campo nombre, coma, campo apellido, coma. Entonces, esto es un texto no separado por tabulaciones, separado por coma. El nombre lo va a poner en la posición 0, el apellido lo va a poner en la posición 1, creo que lo iba el número en la posición 2, el teléfono y la jornada. Creo que eso es lo que hacía. Que es cuando ustedes abren en su cálculo, en su electrónica, un archivo separado por comas o por tabulaciones. Y lo que hace es que separa y en cada columna va colocando cada uno de las cuestiones que fueron separadas por coma. Así es como se programa. Nosotros tenemos el split y tenemos el join. Y eso lo van a utilizar muchísimo en JSON. Porque JSON les va a mandar las líneas separadas por coma. Y usted va a tener que agarrar cada coma y separarlo en un arreglo. Y puede ser que cada arreglo en cada posición tenga un arreglo. Pero ya va a llegar usted ahí. ¿Ok? Ahora, si la persona tenía un enter extra, obviamente cuando yo le digo split, coma, ¿ok? No me va a detectar ninguna coma y este string en la posición 0 va a tener nada, o sea, va a tener solo el enter. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, si este string, su longitud es mayor o igual que 4, es decir, verifica que haya mínimo 4 datos, voy a crear un objeto de la clase persona y le mando el nombre, el apellido, el número y la jornada. Y luego a mi array list le agrego la persona. Leí una línea del archivo de texto, separé esa línea en elementos por coma y esos elementos son lo que le estoy mandando al constructor de la clase persona para obtener un objeto de la clase persona, que es lo que necesita el método añadir del array list. Si, por otro lado, la longitud es menor que 4, hay algún error. ¿Ok? Entonces, mando a imprimir línea inválida en el archivo y mando a imprimir esa línea. Pero lo imprimo en error para obtenerlo aquí en error message. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que hago? Cuando ya terminé de leer todo el archivo, contactos cargados desde el archivo de texto. Si cualquier cosa me da un error, pues entonces disparo el catch, pero el programa no se interrumpe. Que una cosa es interrumpir por poner un número donde debe ser letra y otra cosa es querer abrir un archivo y que el archivo no exista. Pues bueno, ya tenemos persona y tenemos directorio. Vamos a ver el panel entrada de datos. Creamos un panel entrada de datos. Campo nombre, campo apellido, campo número, el button group, grupo botones para jornada de la mañana y jornada de la tarde. Creo los elementos gráficos del panel y aquí tengo un string getData. Que este string getData, vean lo que me da. Nombre, dos puntos, campo nombre, espacio, campo apellido, espacio, cambio de línea. Cambio de línea, si estuviera en un system.out, lo vería. En una interfaz gráfica lo voy a ver. Número, campo número, getText, cambio de línea, jornada y retorno el mensaje. Eso es lo que me dice el getData. Tengo los setter y los getter. Get campo nombre, get campo apellido, get campo número, get jornada. Si el botón de radio mañana está seleccionado, seleccione jornada matutina. Si no seleccione, si no manda jornada vespertina, si es el de la tarde. ¿Ok?
Y hasta ahí yo creo que no tengo ningún problema. Bien, acá, ok, acá yo podría haber evitado esta línea de código y decir jornada es igual a get campo jornada. Pero vean que uno cuando está programando se va a dar cuenta de esto. Y por eso es que ustedes tienen que procurar que cada función solo haga una cosa. Yo lo tengo así para siempre mencionarles a ustedes esos pequeños detalles. Si lo voy a mandar a una interfaz gráfica, tengo que tirar una línea en blanco. No tengo que tirar este salto de línea que no sé si el componente lo va a interpretar, porque lo único que yo le voy a hacer es un setText. Puede que lo ignore. Y luego acá, para obtener la data, también estoy obteniendo el valor del botón de radio. Estoy haciendo dos acciones. Si yo ya tenía un getter de eso, lo más fácil era aquí mandar llamar a get campo jornada. Y aquí jornada, pues ya sabemos que hace exactamente todo esto. Okay, eso es un poquito redundante, pero no importa. Nos sirve para explicar. Ya tenemos el panel de datos y yo sé que el panel de datos tiene ese get data. Bien. Tiene setter y getter de cada campo. Perfecto. Vamos ahora entonces a ver nuestra agenda. ¿Ok? Nuestra agenda va a funcionar de la siguiente manera. Y creo que sí nos ajusta el tiempo para terminar de verlo. Tenemos aquí la ventana. Si yo le doy a salir, cerramos la aplicación y no hay problema. System close, status 0. Bien, no hay problema. Ahora, opciones con personas. Agregar una persona, listar persona. Hey, no le puse lo del archivo acá a esta agenda, pero bueno. Si yo le doy listar personas, quiero que aparezca un cuadro de lista con las personas. Si yo le doy agregar una persona, pues lo que yo necesito es llenar los datos de la persona y mandárselos al directorio. Nosotros intuimos que listar persona lee del directorio y guardar persona agrega en el directorio. Bien, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver esta pequeña ventana. Tenemos nuestra clase agenda. Obviamente, vamos a ocupar un directorio, vamos a ocupar una persona. Tenemos los JLabel, mensaje y texto 0 y el campo de texto, texto. Instanciamos un objeto del tipo directorio. Tenemos el JFrame con un panel, un set layout, una barra de menú, opciones con personas, salir. Cada uno con su mnemotécnico. Añadimos a la barra de menú esos dos menús y ahora tenemos los ítems, agregar y listar, que se los vamos a agregar al primer menú de opciones y luego tenemos el ítem, cerrar, que se lo agregamos al segundo menú. Ahora vamos a agregar los listener tanto para agregar, listar y cerrar. Y aquí venimos a lo mismo. En vez de crear tres objetos dinámicos, solo puedo instanciar uno y mandárselo a los tres, que de todas maneras ellos van a crear una copia, porque esto lo estoy pasando, ¿ok? Lo estoy pasando por referencia. Los objetos se pasan por referencia. Yo les había estado diciendo por valor, pero en realidad es por referencia, pero sí estoy duplicando la información. Bien. Texto 0, opción elegida. Texto en blanco, mensaje, cuando elijo una opción cambiará. Y aquí están los datos de la ventana. Nada nuevo para ustedes. Ya expertos, expertas en interfaces gráficas, esto no es ningún inconveniente. Veamos la clase oyente menú, que implementa una action listener, ¿ok? Tenemos el override del método action perform, recibiendo un objeto event, en este caso action event, porque es un action listener. String, action command, get action command. Si la fuente es una instancia de un menú item, vamos a entrar en este if. Si yo elegí agregar una persona, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, al mensaje texto le ponemos agregar un contacto a la agenda. Instanciamos un panel del tipo entrada de datos 3 y vamos a tirar un JOptionPane del tipo show confirm dialog OK cancel.
En el caso en que le haya dado OK, ¿ok? Pues primero voy a mostrar el mensaje de éxito. Persona agregada con éxito. Ahora miren lo que estoy haciendo. Voy a crear las variables nombre, apellido, teléfono y jornada. Y estas variables van a obtener del formulario los valores. Obteniendo del formulario los valores, puedo crear un objeto del tipo persona y mandarle estos valores como parámetros. Ya teniendo el objeto del tipo persona, se lo agrego a mi directorio. Contactos, agregar persona P. Y luego mando el texto persona agregada con éxito. Y ojo, ojo con esto. Aquí sí necesito que pongamos muchísima atención. Lo que yo estoy haciendo ahorita es estar creando variables intermedias sin sentido. Porque en vez de crear esta n, yo pude haber dicho directamente aquí get campo nombre. En vez de haber dicho get campo apellido, pude haber traído el get campo apellido para acá. En vez de tener una variable temporal para el número, puede haber pasado el número acá y hacer exactamente lo mismo con la jornada. No necesitaba una variable intermedia. Lo pude haber hecho así. Pero es que P también es una variable intermedia. Entonces, como esto es orientación a objetos, yo perfectamente pude haber hecho esto. Contactos, agregar persona, nueva persona, vaciar el formulario. Esto es programación orientada a objetos. Si ustedes ya lo vieron así desde un inicio, están más acostumbrados a objetos. Pero si pensaron en la necesidad de crear todos los intermedios auxiliares, siguen pensando un poco en programación estructurada. Ahora, si estoy haciendo manejo de excepciones y quiero tener el control de cada uno de estos campos, sí me convendría tenerlos por separado. Si lo que yo quiero puntualmente es detectar algo en un solo campo. De momento, este panel no tiene una validación, porque lo que yo tuve que haber hecho es, antes de agregar persona, tuve que haberme asegurado que los campos estuvieran llenos. Pero por eso, cuando lo estoy mandando a un archivo, estoy viendo si la cantidad de campos es mayor o igual que 4. Porque si solo me puso nombre y apellido, pero no me puso teléfono y me puso jornada, me va a destrozar completamente la estructura. Porque entonces va a haber nombre, apellido, teléfono, jornada, y el siguiente va a ser nombre, apellido, jornada. Cuando lo lea de la base de datos, el campo jornada, lo voy a querer meter en un teléfono, no me va a funcionar. Y ok, aquí persona no agregada, si le dio cancelar. Bien, si yo quiero listar personas, pues lo único que voy a mandar a hacer es, vean esto, tengo mostrar datos 1, contactos. Mostrar datos 1 es una clase que no hemos visto. Y mostrar datos 1, lo que le estoy mandando es el array list que tiene adentro el directorio. Y luego estoy mostrando un show message dialog y en lugar del panel estoy colocando este objeto de acá. Ustedes ya pueden intuir que mostrar datos 1 lo que tiene es un JList. Porque si ustedes se acuerdan, cuando yo corría la agenda y yo mandaba a llamar a la opción del menú listar, lo que me aparece es un show confirm dialog y lo que tengo aquí es una lista. Entonces, vamos a ver esa clase, mostrar datos 1, que lo que recibe es una array list. Vámonos a mostrar datos 1, ¿ok? Mostrar datos 1, aquí está, extiende de JPanel, obviamente voy a tener un panel para poner el JList. Aquí tengo el constructor, recibo, ¿verdad? Array list persona de personas igual a new array list. Ahora, este personas va a ser igual al contacto.
creo un JList llamado lista de personas, creo un modelo, un default list model, y ahora hago un objeto iterable. Voy sacando los contactos, agarro getData y los meto en la lista. Al final, la lista, le pongo el modelo para que me muestre todos los datos, creo un scroll pane con lista personas y añado ese scroll pane a este panel de acá. Entonces, ahí yo ya he formado la lista. Vamos a ver ese programa en funcionamiento. ¿Okay? Tenemos opciones con personas, listar personas. De momento no hay nadie. Vamos a dar agregar una persona, cancelar persona no agregada. Ok, vamos a agregar una persona. Tenemos aquí a Alison Alvarenga. Ok, número 1, jornada matutina. Yo le doy ok, persona agregada. Persona agregada, número 1, jornada matutina. Agreguemos otra persona. Vamos a agregar a Fernando. Y Fernando no tiene apellido, entonces vamos a ponerle NT. Y número de persona 2, y vamos a decirle jornada vespertina. Persona agregada. Esto lo habíamos hecho, pero ahora lo mezclamos con persistencia. Y aquí tenemos a Alison Alvarenga, me sustituyó por jornada matutina y jornada vespertina. Pero hagamos algo más interesante para terminar. Para terminar, hagamos que en vez de que me muestre un JList, me muestre una tabla. Porque yo quiero ver los datos en fila y columna. Entonces, obviamente, en vez de mandar a crear un JList, lo que voy a crear es un objeto del tipo JTable. Aquí yo tengo entonces, primero vamos a crear las columnas. Las columnas llevan por encabezado nombre, apellido, número y jornada. Al igual que el JList ocupó un modelo, la tabla ocupó un modelo. No tiene datos y le paso el string de las columnas. Yo pude haberle puesto acá directamente ya el array separado de 4 posiciones para que hiciera match con las columnas. Pero no, de momento no tenemos datos, tenemos columnas. Para persona, un objeto iterable obtenido de contactos, creo el string fila, ¿ok? Y fila tengo get nombre, get apellido, get número y get jornada. Vean que lo tengo como array. Ahora al modelo le añado la fila. Y ahora creamos la tabla, new JTable, y al constructor le mandamos el modelo que ya está lleno y vamos a ajustar el ancho de las columnas. Para un i igual a 0 y menor a la cantidad de columnas que yo tengo, que son 4, entonces tabla, columna, columna, agarro el modelo de la columna, de este modelo agarro el índice, el get column de su i, y a esa columna le pongo el ancho. Lo único que estoy haciendo es obteniendo cada columna y poniéndole el ancho. Al final tengo un JScrollPane, pero al JScrollPane no le pongo un JList, le pongo la tabla. ¿Qué me cambió eso? Que en el panel, en vez de mostrar un JList, lo que voy a mostrar ahora es un JTable. Y aquí tengo mi tabla. Y noten el poder de la programación orientada a objetos. Solo vine a modificar un método del panel. El resto del programa no lo he tocado. El resto del programa de ninguna forma yo lo he venido a tocar. Lo único que hice fue modificar un objeto por separado. Y a esto nos referimos cuando decimos que la programación orientada a objetos tiene alta cohesión y bajo acoplamiento. Son un montón de elementos especialistas, cada uno en sus cosas, que se acoplan de manera muy baja, solo a través de los métodos. No los estoy amarrando, no está concatenado uno directamente con el otro, sino que alta cohesión, todos funcionan muy bien haciendo sus cosas y la manera en que se acoplan es únicamente a través de llamada a métodos. Y obviamente acá, pues la tabla, en lugar de la lista, me tiene otras particularidades, como es que, por ejemplo, yo podría cambiar un nombre. La cuestión es que yo todavía no he programado que si yo hago un cambio en la tabla, me actualice el modelo de datos. Este es la persona en el índice 0,
esta es la persona en el índice 1. Si yo hago un cambio acá, tendría que irme a la persona en la posición 0 y en su campo número cambiarle el número. Pero programar es algo que ustedes ya saben. Lo que yo les vine a compartir hasta el momento fue programación orientada a objetos. Entonces, mañana vamos a comenzar con modelo vista controlador. Terminando modelo vista controlador, comenzamos con persistencia. En persistencia vamos a utilizar primero las opciones de guardar archivo y cargar desde archivo. Le vamos a poner a los menús cargar desde archivo y leer desde archivo sin ningún problema. Y luego nos vamos a pegar a una base de datos. Y esto es así de simple. Si se han fijado, a lo largo del recorrido no hemos hecho absolutamente nada complicado. Pasitos de bebé, de poco en poco, y dense cuenta de lo que son capaces de programar. Agradezco muchísimo su atención, espero haberme dado a explicar. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar y bálsamo labial. Si alguien tiene alguna consulta, la podemos